saludarlos a todos. Pedirles invitar a que usted vaya a la Biblia a Apocalipsis. Por favor, busque en su Biblia. El último libro de allí que usted va a ver es Apocalipsis. Y va a ir al capítulo 3 de Apocalipsis. Quiero empezar definiéndoles el título del tema de hoy. El tema de hoy se llama La Iglesia Fiel. Cuando uno escucha un título como este, uno dice, parece interesante. Definitivamente tenemos que estar dentro de ese grupo de la Iglesia Fiel. Pero en el capítulo segundo e inicio del capítulo tercero usted va a encontrar que hay 6 temas más a la iglesia. Les he pedido que cada uno de nosotros evalúe cuál de estos tiene que ver con nosotros. O sea, ¿qué nos está hablando el Señor a través de cada uno de estos temas? Empezaré mencionando algo que compartí en la última reunión y voy a hacerles una pregunta. ¿Cómo saber si uno está vivo o muerto espiritualmente? Hay una forma de saberlo. ¿Cómo saberlo? Porque en el mensaje de Apocalipsis capítulo 3 hay un argumento, hay una frase que a uno le llama la atención. El Señor dice, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Es como si la Biblia le dijera a uno esto, le dice a la iglesia esto. Usted piensa que está vivo espiritualmente, pero realmente está muerto. Y que a uno le digan que piensa que está vivo, pero realmente está muerto, es para alarmarse. ¿Cómo saber entonces, volviendo a la pregunta, que una persona está muriendo espiritualmente y que está desmejorando y que la situación no va a mejorar? Se lo voy a mencionar. Existen 3 formas o 3 cosas que a uno le muestran si uno está muriendo espiritualmente o no. La primera es el tiempo de relación con Dios. Si usted en su parte personal de relación con Dios se ha quedado quieto o está disminuyendo el tiempo, se está muriendo. Se está muriendo espiritualmente, tiende a desaparecer. Tiende uno a desaparecer. ¿Cómo saber que uno está vivo espiritualmente? Lógicamente, el tiempo de oración que uno dedica para el Señor y estudio de la Biblia va en aumento, va a mejorar. Esa es una manera de saber que uno está vivo y no se está muriendo espiritualmente. Otra forma de uno saber si está vivo o muerto es la reacción que uno toma ante la maldad. Si nosotros cuando vemos la maldad o nos sentimos que estamos como en medio de una sociedad que cada vez se va deteriorando más, nos hacemos indiferentes o no. Si ante la maldad yo me he convertido en una persona indiferente, como hagan lo que quieran, a mí mientras no me toquen, no me interesa, se está muriendo. Se está muriendo definitivamente. Pero si tomamos una posición diferente, la bíblica, y a lo malo lo llamamos malo y a lo bueno lo llamamos bueno, entonces estamos más vivos que nunca. Una tercera manera de saber si una persona se está muriendo espiritualmente es esta. Si los propósitos personales o los proyectos personales están por encima de los principios bíblicos. Todos tenemos propósitos de vida y proyectos de vida y son buenos. Pero cuando yo los estoy colocando como mi meta básica y los estoy colocando por encima de y coloco al Señor en segundo lugar y los principios bíblicos en segundo lugar, se está muriendo. Se está muriendo espiritualmente. Si la persona vive por principios y lógicamente tiene su proyecto de vida, pero los principios son importantísimos, está más vivo que nunca. ¿Cuál es el mandato del Señor para una iglesia en condiciones como estas? Volviendo al pasaje de Apocalipsis 3, usted recordará que el Señor le dice, sé vigilante. Es la orden que el Señor le da a una iglesia en estas condiciones, que se está muriendo. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. ¿Eso qué quiere decir? Le dice, despiértese, despiértese. Y lo que está intentando ya dejar de hacer, de lo que usted ha aprendido en la Biblia, afírmelo. Ese es el mandato de la orden de parte del Señor. Muy bien. Después de esta corta introducción, hagamos una pregunta. ¿Estamos realizando algún cambio en nuestra vida cuando leemos la palabra de Dios? Debiera ser así. Cuando yo voy a la palabra de Dios, me tiene que tocar, tengo que hacer algún cambio. Les he pedido que vayamos a todos estos 2 capítulos de Apocalipsis y estudiemos los 7 mensajes a las iglesias para que ustedes observen lo siguiente. Esto tiene que ver con nuestra iglesia. La iglesia no es la estructura, no es el templo, somos usted y yo.
Pero usted encuentra que en la Biblia hay 7 mensajes, y son 7 mensajes que tienen una presentación de quién es el que transmite el mensaje, para que uno se dé cuenta que no es cualquiera, sino que es el Señor. En segundo lugar, tienen una crítica a la iglesia por cosas que estén haciendo mal hechas. Estoy diciendo en desorden. En tercer lugar, tiene un elogio, el Señor elogia lo que se está haciendo bien. Y luego tiene una instrucción. Le dice, a partir de ahora lo que debes hacer es esto, y promesas. Hemos venido estudiando 5, hoy vamos a ir a la 6ª, y le voy a invitar a que ahora si usted se ubique en Apocalipsis capítulo 3, desde el 7 en adelante. Por favor, tenga una Biblia ahí a mano. Le voy a invitar a que usted lo lea conmigo. Bueno, también le he pedido que a medida que vamos avanzando de manera objetiva, usted empiece a notar lo que es para usted. Si usted encuentra que alguno de los elogios que el Señor hace a X iglesia, definitivamente se lo podría hacer a usted porque usted tiene las mismas características, que usted lo va a notar y va a empezar a diseñar su propia carta. Lo mismo con las reconvenciones, con las instrucciones y demás. Así que vamos a estudiar hoy cuál es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a empezar con el versículo 7 del capítulo 3, que le invito a que usted por favor busque allí en su Biblia. Por favor, tengo una Biblia pendiente allí cerca. Lo voy a leer, dice así, mire lo que dice. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Vean lo que dice aquí. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es la presentación que el Señor hace de sí mismo. Pues vamos a decirlo de una manera más sencilla. Vean lo que Jesús está diciendo de Él mismo para que usted se dé cuenta quién es la persona que nos da este mensaje que está a continuación. Lo primero que Él dice, Él se hace llamar el santo. ¿Qué significa santo? Todos entendemos por santo pureza. Estamos hablando de que es absolutamente puro. Pero podríamos decir algo más. El que no comete pecado. Cuando la Biblia dice el santo, es como si nos estuviera diciendo el que no comete pecado. Quedamos inmediatamente por fuera todos. Porque ninguno hay que no cometa pecado, solo Dios. Entonces el mensaje es un mensaje de Dios. Lo segundo que dice la Biblia que Él se hace llamar o se presenta como el verdadero. El verdadero. Bueno, todos entendemos que cuando usted lee en la Biblia que Él es el verdadero o la verdad, lo que quiere decir es que no dice mentiras. Para nada. Entonces, es el que no comete pecado, el que no dice mentira. Y luego usted encuentra que dice el que tiene la llave de David y abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. La llave es sinónimo de autoridad. Autoridad. Muy bien. Y cuando dice que es el que abre y ninguno cierra, está diciendo que es la máxima autoridad, es el que otorga entrada o salida y nadie más. Entonces, hagamos una especie de recuento de lo que la Biblia dice de la forma como el Señor se presenta. Es como si dijera esto. Antes de que usted lea el mensaje completo de la carta, es como si le dijera esto. El que no comete pecado, ni miente, y tiene toda autoridad sobre todo en el mundo, y es el dueño que es el que le va a dar el mensaje. Cuando uno escucha una presentación como esta, sencilla, se va a dar cuenta que definitivamente es una presentación impresionante. A mí particularmente me da bastante temor, porque no me está dando un mensaje un mortal o un ser humano normal, es un mensaje de Dios. Y cuando usted escucha un mensaje, dependiendo de la persona que se lo transmita, uno decide si le presta toda la atención o no. En este caso ni siquiera estamos hablando de un gobernante normal, ni de un ser humano normal. El mensaje nos lo transmite el que tiene toda la autoridad, que es dueño de todo. Entonces hay que prestarle atención. ¿Cuál es entonces el mensaje? El mensaje usted lo encuentra en los siguientes versículos. Y vamos a mirar. Esta carta es interesante porque en esta carta no hay crítica. Esta parece que era una iglesia ejemplar. Bueno, ¿qué características tenía esta iglesia ejemplar? Y le invito a que usted vaya al versículo 8. Y vamos a leer inicialmente del 8 al 10 y vamos a analizar
el reconocimiento que el Señor hace a esta iglesia, que a uno le hagan tanto reconocimiento es como para uno sentirse bien. Mire lo que le dice el Señor, dice: yo conozco tus obras, versículo 8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y observen el 10. Y en el 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Le invito a que usted por favor analice estos 3 versículos conmigo y le preste atención a un reconocimiento tan especial que el Señor le hace a la iglesia. Fíjense que el versículo 8 empieza diciendo: yo conozco tus obras. Si hacemos un poco de memoria con las 5 cartas anteriores, se va a dar cuenta usted que a muchas de ellas el Señor le dice: yo conozco tus obras. Se lo dice. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está pendiente de lo que hacemos. Entonces, lo que yo hago a escondidas, ¿será que está oculto para Dios? No, no está oculto para Dios. Mis actos, ¿al Señor le interesan? Sí le interesan. Sí le interesan. De hecho, evalúa el fruto. Lo evalúa. Lo que yo hago para Él, lo está evaluando. Aunque me parezca a mí que no lo ve, o porque no siento que alguien me está recriminando, no significa que el Señor no me vaya a evaluar. Conoce todas mis obras y evalúa el fruto que doy. Presten atención con esto, porque algún día vamos a tener que dar cuenta precisamente de las obras que nosotros realizamos en la parte espiritual y para el beneficio de los demás. En segundo lugar, el Señor le hace una invitación a la iglesia. Bueno, antes de la invitación quisiera recordarle que esa afirmación de que yo conozco tus obras no es solamente para los de la época del primer siglo que recibieron este mensaje. Este mensaje fue más o menos dado en el año 96, escrito en el año 96. Entonces no era un mensaje para ellos solamente, también llega hasta mí. O sea, el Señor está evaluando mis obras, las está evaluando. En segundo lugar, usted encuentra que hay una invitación. La invitación es esta, dice así: he aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando a uno le abren la puerta, lo están invitando a pasar. Y el Señor dice: he puesto delante de ti una puerta abierta. Me está invitando a pasar, pero siempre cuando hablamos del Señor Jesús, la invitación que el Señor me hace a mí es a que yo lo siga. O sea, me está abriendo la puerta para que yo lo siga y para que yo le sirva. Y aquí hablamos lógicamente de la labor que uno realiza para el Señor, como la parte evangelística, hablarle a otros de Jesús, etcétera, etcétera. De hecho, no es la única vez que lo menciona. Hay un pasaje que ustedes y yo nos conocemos y seguramente algunos de memoria, que está en Mateo 28, del 18 al 20, que lo hemos llamado la Gran Comisión, que dice así. Si usted va a la Biblia y dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan? Y el mandato del Señor es este: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así dice el texto. Fíjense que el Señor me está haciendo una invitación a que yo haga discípulos. Esa es la invitación. Entonces, cuando en la Biblia dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, muchos de los estudiosos dicen que parece que el Señor realmente me está haciendo una invitación a que yo participe con Él en la obra, el servicio a Dios. Es una invitación. Lo interesante es que también en la Biblia dice: nadie puede cerrar. O sea, me está diciendo que es algo que no va a dejar de ser. Esa invitación no se va a clausurar. Nunca esa invitación va a caducar, sino que es una invitación eterna. A usted y a mí nos está abriendo una puerta el Señor para que le sirvamos, evangelicemos. Y me parece esto sumamente interesante, así que presten la atención. No se deje, ni nos dejemos
nosotros desviar la atención por lo que nos pasa. Presten atención, nos han colocado una puerta abierta. Y después de que dice que nos ha colocado una puerta abierta, empieza a hablar de algunas cualidades de la iglesia. Quisiera que usted por favor la repase conmigo nuevamente en el versículo 8. Vea lo que dice. Después de que dice, he puesto delante de una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Mira lo que le dice la iglesia. Le dice, porque aunque tienes poca fuerza, observa esto, está evaluando la iglesia. Le dice, tienes poca fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Hagamos un poquito de historia. La iglesia en esta población de Filadelfia era una iglesia pequeña. No era una iglesia grande. Y aparte de eso, en otra versión dice que era una iglesia que tenía poca influencia. Parece que no tenía tanto poder, pero tenía poca influencia. Entonces se pregunta uno, ¿cómo el Señor elogia a una iglesia que no tiene tanta influencia? Porque tenía otras cualidades interesantes. ¿Qué cualidad tenía? Era una iglesia que colocaba a Dios en primer lugar. Esta iglesia de Filadelfia se caracterizó porque fue la única iglesia del sector que no fue conquistada por los maometanos de la época más adelante, sino que se mantuvo la iglesia de Filadelfia. Qué interesante, una iglesia que se mantenía humilde. También en la iglesia dicen que las características de los miembros de la iglesia era que no pensaban unos que eran más que otros, sino que definitivamente colocaban al Señor en primer lugar, humilde. Bueno, el Señor está buscando una iglesia humilde. Cuando habla de humildad, la Biblia no habla de pobreza, sino de reconocer que el Señor es el primero, y lo colocan de primero. Pero más adelante, después de que le dice, aunque tienes poca fuerza, observen que en el versículo 8 dice, has guardado mi palabra. Qué interesante este elogio de parte del Señor. Guardar en la Biblia es sinónimo de obedecer. Entonces dice la Biblia que otra característica de esta iglesia era que era obediente a la palabra de Dios. Obediente. ¿Es para el Señor la obediencia importante? No es importante. Primordial, fundamental. La obediencia a la palabra de Dios para el Señor es tan importante que el Señor lo evalúa. Hay un ejemplo en la Biblia que está en Mateo capítulo 21 que quisiera hacer referencia a él. Usted se lo puede leer en su casa desde el versículo 28 hasta el 32. Voy a mencionar a partes de él. En este pasaje se menciona la parábola de los dos hijos. Un señor que tenía una viña, una parcela, y manda a sus dos hijos a trabajar y los invita y le dice a uno de ellos, le dice, ve a la viña a trabajar hoy. Y el hijo le dice al papá, no voy a ir. Pero se arrepintió después y fue. Llama al segundo y le dice, ve a trabajar en la viña. El mayor le había dicho, pues el primero le dijo que no. Y el segundo le dice, sí papá, sí voy a ir. Pero no fue. Recuerden, el que le dijo no voy a ir se sintió arrepentido y fue. El que le dijo que iba a ir no fue. Y le pregunta después al Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? ¿Cuál de los dos? Yo, la gente que estaba allí dijo, el primero, porque obedeció. La obediencia es fundamental. Hoy día uno de los grandes problemas es que muchos nos comprometemos a obedecer a Dios, pero en la práctica lo dejamos de hacer. ¿Es eso sinónimo de fidelidad, de obediencia? No, eso no es obediencia. Entonces puede calificar como una persona fiel, una persona que no obedece lo que la Biblia dice. No es fiel, definitivamente. Y si no es fiel, entonces es infiel. Coloquemos ejemplos que ustedes seguramente encuentran en la Biblia. Usted ha leído en la Biblia que la Biblia dice que uno debe perdonar a todos, ¿cierto? Usted lo ha leído. La pregunta es, ¿lo estoy obedeciendo firmemente o no? Bueno, si yo lo estoy obedeciendo, entonces puedo calificar dentro del rango de obediente. Bien. Pero si yo no lo estoy haciendo, sino que me estoy dejando llevar por lo que yo siento, mi criterio,
y entonces no obedezco lo que el Señor dice, no puedo ser fiel, definitivamente. Ni obediente, y esto realmente es fundamental. Bueno, usted también encuentra en la Biblia que dice, por ejemplo, paguen a todos lo que deben. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13:7. Dice así en la Biblia. Cuando usted lee un texto como este, entonces uno tiene que confrontarse con el texto. El punto es, ¿lo estoy obedeciendo o no? No es si quiero obedecerlo, no. ¿Lo estoy obedeciendo o no? La realidad. ¿Lo estoy obedeciendo o no? Porque es que esto determina si una persona es obediente o no es obediente, si es fiel o no es fiel. Usted también encuentra que en la Biblia dice que yo debo honrar a mi papá y a mi mamá. Y cuando usted va al mandamiento de Efesios 6, 2 y 3, se refiere para aportar económicamente a mi papá y a mi mamá. Y uno a veces dice, como me ocurrió a mí en alguna ocasión, yo decía cuando aprendí esto, lo escuché, yo decía, pero es que mi papá está mejor que yo. No necesita ayuda. No, en la Biblia no dice si necesita o no necesita. En la Biblia dice honra. Entonces cuando usted encuentra esto en la Biblia, usted determina. Usted dice, ¿lo obedezco o no? Esa decisión que yo tome es lo que determina si soy fiel o no soy fiel. Y así con todos, con el manejo de la parte financiera, de honrar a Dios, con el manejo de las relaciones interpersonales, absolutamente con todo. Entonces yo tengo que pararme frente a la Biblia y evaluar si estoy obedeciendo o no estoy obedeciendo. Si no estoy obedeciendo, no soy fiel. Así que la fidelidad no se mide por la asistencia, ni por andar con una Biblia, ni por saberse versículos de memoria. La fidelidad está determinada en parte por la obediencia a la palabra de Dios. Si no hay obediencia, no hay fidelidad, sino que es uno infiel. Ese término infiel no nos gusta, pero realmente es el adecuado. Bueno, usted lo acaba de leer conmigo. Y después le sigue el Señor haciendo, a la iglesia le sigue haciendo elogios. Después de que le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y después dice, y no has negado mi nombre. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así que este era un elogio? Que la iglesia no hubiese negado el nombre de Jesús. Bueno, realmente uno sabe si uno niega el nombre del Señor es en los momentos difíciles. Parece que la iglesia había pasado por crisis. Y aún en las crisis seguían constantes con el Señor. En las crisis. Regularmente en las crisis uno tiende a dejar. Uno tiende como a bajar la guardia. Y resulta que aquí la iglesia tenía esta particularidad. En momentos de crisis seguían siendo leales. Esta es otra cualidad que el Señor le menciona a la iglesia, era lealtad. O sea, sigue cumpliendo, sigue siendo ahí constante con el Señor. Eso es interesantísimo. Le está diciendo el Señor, independiente de las crisis, de los momentos críticos, vivían por principios. El principio por encima de las circunstancias. Eso se llama lealtad. Entonces era una iglesia leal. Nosotros evaluamos el concepto de lealtad aquí entre nosotros en la sociedad, pero a veces no lo medimos con Dios. Y resulta que qué importante es la lealtad para Dios. Es importantísimo, porque una persona que es leal es una persona en la que se puede confiar. Una persona que le busca hacerle atajos a uno, o salirse con las suyas, o hacerlo a su manera, o no como Dios dice, o buscar otros caminos de leal. Ni siquiera es confiable. Entonces el Señor evalúa aquí la lealtad y alaba a la iglesia de Filadelfia porque era leal. Bueno, ¿qué ocurre entonces cuando el Señor le habla aquí a la iglesia y la iglesia cumple con estos requisitos? Le promete cosas. Observe esto. Hemos encontrado hasta aquí que cualidades de esta iglesia son cualidades importantísimas. Era una iglesia que era humilde, recuerden, era una iglesia que era obediente a la palabra, y era una iglesia que era leal al Señor. Entonces el Señor le hace este tipo de promesas. Usted dirá, ahí califico yo. Si es así, gracias a Dios, muy bueno. Pero son conceptos que debemos trabajar.
Y esto se debe conseguir. Ahora viene el versículo 9. En el versículo 9 el Señor también sigue hablando de la iglesia, que usted encuentra allí. Y le invito a que lo observe. El versículo 9 dice, he aquí. Así empieza diciendo. En otras versiones dice, mira lo que voy a hacer. En otras versiones dice, dice, ya verás lo que voy a hacer. Y sigue diciendo, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y haré que vengan y se posen a tu orquesta y reconozcan que Dios te ha amado. La iglesia tiene adversarios. Aquí usted encuentra que en el tiempo de la iglesia de Filadelfia eran judíos religiosos que atacaban la iglesia. No eran cristianos, lógicamente. Hoy día ocurre lo mismo. Usted encuentra personas que hablan mal de la iglesia, critican la iglesia, atacan la iglesia, quieren cerrar la iglesia. En fin, muchísimas otras cosas. Y son personas que califican como dentro de este rango. Pero el Señor dice que Él se va a encargar, cuando la iglesia es fiel, se va a encargar de los adversarios, el Señor. Entonces, si el Señor promete que Él se va a encargar de los judíos, religiosos, que atacan la iglesia, ¿qué debe hacer la iglesia? O sea, el cristiano. Lo que debe hacer la iglesia es no desconcentrarse. Si el Señor prometió que se va a encargar de que me ataca a mí, entonces yo tengo que encargarme de hacer las cosas que Él me pide que yo haga. El peor error aquí es desconcentrarse. Desconcentrarse en la vida cristiana es terrible. Perder el rumbo en la vida cristiana es terrible. Colocarle límites al Señor en la vida cristiana y decirle al Señor hasta aquí, y no avanzar pensando que realmente le debo y antes estoy dando de más, es un error. Me parece que tenemos que ubicarnos precisamente con la persona con la que estamos hablando. Yo recuerdo hace algún tiempo, como manera de ilustración, como para que nosotros más o menos nos ubiquemos aquí. Recuerdo que una vez llegó una señora aquí con su hijo que la traía en la moto. La traía en la moto acá. Entonces yo salí afuera y me lo encontré y al muchacho lo invité a que asistiera a la reunión. Y él me dijo, dentro de 8 días les hago el favor de asistir. No la atención. Les hago el favor de asistir. Yo recuerdo que yo le dije, ¿nos haces el favor o te haces el favor? O sea, uno tiene que ubicarse realmente. Tiene que ubicarse. La iglesia que es obediente al Señor no le está haciendo un favor a Dios. La iglesia que es leal a Dios no le está haciendo un favor a Dios. La iglesia que cumple estas características está haciendo el cristiano un favor a sí mismo. Así mismo, entonces uno tiene que ubicarse. Y tiene que ubicarse completamente. Muy bien, no nos desconcentremos. Pero en el versículo 10 vuelve el Señor y alaba algo más de la iglesia. Por favor observen que vuelve y le dice otra característica importante. En el 10 le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Fíjense por favor en esto. Guardar, recuerden, es sinónimo de obedecer. Paciencia se puede traducir como perseverancia. Entonces el Señor le dice a la iglesia, ustedes han tomado la decisión de obedecer mi palabra con perseverancia. Entonces nos preguntamos, para el Señor la constancia, la perseverancia, la obediencia a su palabra es evaluable, lo evalúa, es importante, importantísimo, es muy importante la perseverancia en guardar o obedecer la palabra de Dios, supremamente importante, es más, es como un principio básico de la vida cristiana. El que no es perseverante, no es constante, no es fiel. Definitivamente no lo es. Es más, el que no es fiel se desentiende, el que no es perseverante se desentiende de lo que el Señor le dice y termina definitivamente haciendo al revés. Para el Señor la perseverancia es muy importante. En ninguna otra de las cartas usted encuentra tantos elogios para una iglesia que parece que tenía características importantes y que era pequeña. Encontramos aquí que el Señor le dice a ellos que eran humildes, que eran obedientes completamente a su palabra, que eran leales, se podía confiar en ellos y que aparte de ellos eran perseverantes. Qué importante que el Señor le diga
a una iglesia eso. Y a eso les hace una promesa. Les dice, te voy a proteger. En el versículo 10, yo lo tengo aquí en otra versión. Quise colocarlo aquí para que ustedes lo escuchen. En un lenguaje más sencillo dice así: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Dice el Señor aquí que Él promete proteger. ¿No es eso lo que todos estamos esperando? ¿O parte de lo que estamos esperando y lo que le pedimos al Señor? Claro que sí, que nos proteja. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo a Dios. ¿Se necesita que el cristiano sea de esa manera? Claro que se necesita. Pero no solamente hay elogio. Ahora viene la instrucción. Y le invito a que nuevamente allí en Apocalipsis usted lea conmigo los versículos 11 y 12. Miremos la instrucción que el Señor le da a esta iglesia fiel. La instrucción es el mandato a corregir o a sostener algunas cosas. Dice esto en los versículos 11 y 12, por favor, mírenlo allí en su Biblia, dice así: he aquí yo vengo pronto, y hay un punto y coma. Luego le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna o le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Por favor, observe esto. La primera instrucción que el Señor le dice: he aquí yo vengo pronto. ¿Cuántas veces ha escuchado usted eso? Seguramente muchas veces. Y usted ha escuchado que le dicen: el Señor ya viene. Pero también en la Biblia dice cómo saber si realmente se está acercando la venida del Señor. En la Biblia dice en Mateo capítulo 24 y en otros dice: cuando usted vea que la maldad aumente, preste la atención, está muy cerca, a las puertas, la venida del Señor. Quizá usted no ha escuchado esto, pero voy a mencionar lo que algunos dicen que han estudiado la Biblia y están mirando cómo la maldad ha ido aumentando. Observe esto. Si fíjense que ahora a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Y el que hace lo bueno lo llaman homófobo, lo llaman, en fin, lo llaman, en fin, le dan cualquier cantidad de títulos porque menciona algo que está en la Biblia. Y el que hace lo malo lo aplauden en muchas ocasiones o lo felicitan y piensan que está correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día eso se ha ido proliferando y proliferando. Eso quiere decir que la maldad está aumentando. Entonces la venida del Señor está más cerca que nunca más. Quiero decírselo a usted: el Señor viene pronto. Algunos dicen que no van a pasar 10 años hasta que el Señor venga. Así que posiblemente, según algunos, estamos en los 10 últimos años de vida aquí antes de que el Señor venga. Otros dicen que seguramente un lustro, que puede ser o meses, hasta 5 años, pero que se ha ido degenerando todo y estamos muy cerca de la venida del Señor. Otros más entusiastas o más optimistas dicen que posiblemente 20 años, de aquí hasta que el Señor venga y sea el rapto. La Biblia no dice cuándo, pero la Biblia dice que las señales nos van a mostrar cuándo va a ocurrir. Cuando a usted le dicen el Señor viene pronto y va a venir en 2 días o 5 días, usted y yo, ¿qué hacemos? Le aseguro que lo que hacemos es empezar a organizar nuestro estilo de vida y empezar a buscar enderezar nuestra manera de vivir. ¿Qué tal que el Señor viniera hoy, en la noche por usted, y empezaría a evaluarnos? ¿Cómo hemos vivido? ¿Qué tan obedientes hemos sido? ¿Qué tan fieles hemos sido? ¿Qué tan leales hemos sido? Empezaría a evaluarnos. Bueno, ya no hay espacio para uno hacer nada más, pero empezaría a hacer todo esto el Señor. Viene pronto. Las señales así lo dicen. Estamos a las puertas de la venida del Señor. Prestemos atención a esto. Luego le dice el Señor, le da una orden a la iglesia. Como le dice vengo pronto, le dice: retenga lo que tiene. Cuando usted encuentra que en la Biblia dice que el Señor le dice retenga, le está dando una orden. Es como si el Señor le dijera: mantenga, conserve lo que tiene. ¿Qué tenemos usted y yo para conservar? Dinero. No está hablando de dinero la Biblia.
Está hablando de posesiones, no está hablando de posesiones. Inteligencia tampoco está hablando de inteligencia. ¿Qué es lo que hemos recibido del Señor? Que Él me dice retenga, es decir, no lo dejen perder, no dejen que se diluya la palabra de Dios. Reténgalo. Lo que usted ha aprendido de la Biblia, guárdelo. No disminuya, no disminuya. El Señor está muy cerca. La fe. Usted lo tiene del Señor, no eche para atrás, no disminuya, no deje de confiar. Fe es confiar, no baje la guardia. La vida de gracia, por la gracia, no por ley. Entonces el Señor me dice, retenga ese estilo de vida, el estilo de vida que llevamos, y vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces no deje de vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. ¿Eso determina si una persona es fiel o no es fiel? Claro que lo determina. Claro que lo determina. Claro que lo determina. Seguramente cuando usted escucha esto, usted pensará y dirá, bueno, pero yo no califico. Ahí es posible que no califique ahí. Entonces usted lo va a anotar en su cuaderno y hoy ese va a ser, conmigo va a ser un proyecto de vida que vamos a realizar. Ser fiel. Ser fiel. Eso es supremamente importante y usted lo encuentra ahí. Así que se refiere a eso, reténgalo. Y después de que yo lo retengo, yo soy quien resulta que me hace una promesa. Al que venciere, observen, el versículo 12 dice, le haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí. Columna, todos sabemos lo que es una columna. Sostiene, pilar, factor importante o parte importante de una construcción. Me va a colocar en autoridad. Y cuando dice nunca saldrá de allí, eso quiere decir que va a ser un privilegio eterno. Eterno. De parte del Señor. Y no solamente dice eso. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es como si dijera, le aseguro como propiedad exclusiva del Señor. Y cuando dice, y el nombre de la Nueva Jerusalén, o sea, y también aseguro que queda escrito en él que es ciudadano celestial. Y cuando dice, y mi nombre nuevo, se refiere al nombre de Jesús, Cristo. Propiedad y redimido por Jesucristo. Eso dice la Biblia. Eso quiere decir que está completamente asegurado. Totalmente asegurado. No existe nada más que decir, ni argumentar. O sea, la promesa es tan grande que no hay forma de escaparse ni de escabullirse de ahí. El Señor está esperando una iglesia fiel. Una iglesia que hace obras, que hace lo que el Señor dice. Usted y yo aquí vivimos 50, 60, 70 años, algunos otros menos. Pero lo que hagamos aquí, porque aquí no termina la vida, estamos de paso, determina lo que vamos a recibir por los siglos de los siglos. Presten atención, no vale la pena uno seguirse resistiendo y seguir viviendo a mi manera, cuando realmente mi manera en muchas ocasiones no es la correcta. Necesitamos vivir a la manera de Dios. Conclusión. Dice en el versículo 13, el que tiene oídos para oír, oiga. Usted lo acaba de leer conmigo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alguien decía que cuando la Biblia dice el que tiene oídos para oír, lo que está diciendo es esto. El que quiera abrir su corazón para recibir la enseñanza, abran y reciban en su corazón. ¿Puedo yo cerrar el corazón para no recibirla? Claro, puedo hacerlo, pero el mandato es claro. Abra el corazón. Yo quiero hacerles una invitación hoy leyendo el pasaje del capítulo 3, versículo 7 al 12, 13 de Apocalipsis. ¿Se dan cuenta qué bendición tan grande para la iglesia es que el Señor lo catalogue como fiel? Impresionante. La fidelidad es alabada por el Señor, respaldada por el Señor. Se necesita ser, para ser fiel, humilde, obediente a la palabra, leal y perseverante.
Importantísimo. Si esto no ha ocurrido, yo pienso que es tiempo de que usted y yo oremos. Y le pidamos al Señor que sea parte de nuestra vida y no lo deje de ser nunca. Y quiero hacer un desafío hoy. Seamos fieles. Seamos fieles. Eso es lo que yo pienso que el Señor nos enseña con la iglesia de Filadelfia. Seamos fieles. Le invito a que oremos. Por favor, quizá usted no está seguro ni siquiera de haber recibido a Jesús. Si siente que se ha estado moviendo y no está seguro de haber avanzado en la vida cristiana, pues sí quiero pedirle que usted se asegure y ore conmigo en este día. Y le pidamos al Señor que llegue a nuestra vida. Así que le invito a que, si es posible, usted incline su rostro donde está, se olvide del que tiene a su lado. Va a orar conmigo. Pero lo va a hacer de corazón. Con el corazón se cree para justicia, dice la Biblia. Con la boca se confiesa para salvación. Así que le voy a invitar a que lo haga de corazón. Y díganle así en esta mañana. Dígale: Señor Jesucristo, quiero darte gracias porque me amas. Quizá no lo merezco, pero tú me amas. También en este día entiendo que te necesito. Dígale así al Señor: yo entiendo que yo te necesito. Hoy te pido que entres a mi vida. Dígaselo. Sé que tú estás invitándome a que yo te deje llegar a mi vida. Te invito a que entres a mi vida de corazón, lo quiero. Renuncio a la incredulidad. Dígaselo en el nombre de Jesús y te invito a que entres a mi vida. Gracias porque perdonaste todos mis pecados. Te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y ahora le voy a invitar a que usted le pida al Señor que le permita tomar decisiones. Hemos aprendido que la vida cristiana es una vida de decisiones. Le invito a que en esta mañana usted decida ser fiel. Fiel al Señor. No depende de las circunstancias, no dependamos de ellas, ni del estado de ánimo. El Señor alaba la fidelidad. Y a la iglesia le dice que la elogia porque es humilde. Hoy renunciamos, si es el caso nuestro, a la soberbia, al orgullo. No lo alaba el Señor, pero sí alaba la humildad. Yo le voy a invitar a que usted diga que usted y yo renunciamos al orgullo, a la altivez. A eso renunciamos en este día en el nombre de Jesús. También alaba a la iglesia por la obediencia. Quiero pedirle que hoy usted se presente delante del Señor y usted y yo seamos sinceros con el Señor. Señor, no soy obediente. Hay muchas cosas que las hago a mi manera, pero no obedezco como tu palabra dice. Yo te pido perdón. Y es momento de pedirle perdón a Dios por no obedecer. En esto conoceréis que soy mi discípulo, dijo el Señor, si tuvierais amor de Dios para con nosotros. Y el que me ama guardará mi palabra. Te voy a invitar a que usted se lo diga al Señor. Quizá en algunas áreas nunca hemos querido ser fieles, no somos fieles con el Señor. Obedientes. Y es muy claro. El Señor está esperando una iglesia obediente, de corazón, real. Le invito a que usted en este día le diga al Señor: Señor, ayúdame a ser leal. Que sea recto. No busque atajos. No busque salirme con la mía. Lealtad a Dios, lealtad a la iglesia, lealtad a mi familia. Que sea leal. Y hazme perseverar. Pedimos en esta mañana que nos hagas así, perseverantes. Y nos bendigas. Y toma por favor este tiempo y respáldanos. Y guíanos. Y comentamos ahora nuestra vida al Señor Jesús. Pídale que lo bendiga. Usted va a orar en esta mañana pidiendo al Señor que Él bendiga, lo bendiga a usted y lo guarde. Y guarde su familia y guarde todo lo que le da. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas. Guárdanos de la indiferencia, de la desobediencia, del no ser fiel, de la deslealtad. Te bendecimos en este día y te honramos, te glorificamos.
Ayúdanos a invitar a una iglesia como esta, la iglesia de Filadelfia. Y guárdanos. No permitas que ahora vayamos a nuestra casa y nos dejemos engañar y asumamos posiciones personales no bíblicas. Si eso nos ocurre, voy a invitar a que ustedes sencillamente tomen la decisión por la Biblia, la palabra de Dios. Tampoco intentemos malinterpretarla como para buscarle algún beneficio. Simplemente vamos a decirle al Señor que estamos dispuestos a ser obedientes. El Señor tiene pueblo. Necesitamos estar alertas, dispuestos, hasta el final. Ahora te bendecimos y te glorificamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.